siendo a veces el símbolo de momentos hilarantes y en otras ocasiones de completa consternación e incluso horror. Los accidentes son un elemento muy común de ver dentro de la lucha libre, ya sea por una mala ejecución de algún movimiento durante el combate, un pequeño despiste mientras se ejecuta una promo, o incluso en algo tan banal y monótono como hacer tu entrada al cuadrilátero. Y si incluso estando lejos de provocar alguna herida importante, estos pueden llegar a resultar frustrantes para luchadores y gerentes, pudiendo descoordinar o incluso arruinar todo el ritmo del combate. Debe ser particularmente penoso cuando estos llegan a un punto de incluso alterar los resultados del mismo. Como si de por sí esto no fuese lo suficientemente desafortunado para los involucrados, solo debemos agregar un campeonato puesto en disputa durante aquel encuentro y los resultados solo se amplificarán aún más, presentando el riesgo de arruinar los planes a plazos mayores y llevando a los directivos a improvisar e intentar solucionar aquellos errores de cualquier forma que vean posible. Para esta ocasión, exploraremos precisamente algunos de estos cambios titulares no planificados que, aunque poco comunes, siempre han logrado dejar a los fanáticos desconcertados al caer en cuenta de la accidentada naturaleza detrás de estos y las medidas tomadas por las empresas para solucionarlos. Les saludo una vez más Rockster, y así damos inicio a este video. El mayor desafío cuando se trata de un final con un ganador y nuevo campeón accidental es muy probablemente el saber cómo lidiar con la situación, pues la línea entre proceder con un plan que trate los sucesos de la manera más orgánica posible o el hacer todo de forma claramente desesperada tiende a estrecharse en estos casos. Que quede a tu criterio cuál de estos dos se adecua más en este en específico. En un house show celebrado en el mes de abril del 2007, se enfrentaron en una triple amenaza Mickie James, Victoria y la entonces campeona femenina, Melina, en un combate donde su título estaba en juego. Mientras que se suponía que la campeona retuviera, en un momento dado en que este estaba fuera del cuadrilátero, aparentemente James inmovilizó por accidente a Victoria mientras ejecutaba la cobertura, por lo que esta no pudo escapar y en consecuencia Mickie se vio capturando la presea por tercera vez. En lugar de dejar que ésta se llevara el cinturón por lo menos hasta el próximo show no transmitido, o simplemente fingir que aquello nunca había pasado cuando estuviesen en televisión, se programó una revancha para aquella misma noche, aunque esta vez solo se enfrentarían James y Melina en un mano a mano. Como se supone que debió ser desde un principio, la ex-manager de Morrison y Mercury fue la triunfadora, logrando resolver el problema menos de una hora después de ocurrir, mientras que lejos de esconder esto de sus libros, la WWE decidió reconocer el cambio titular anterior y por lo tanto el muy breve reinado de Mickie James. Actualmente, la agrupación denominada Men on a Mission es recordada como una de las más infames que nos pudo brindar la era de la nueva generación. Dirigidos por su manager Oscar, Mabel y Mo se vieron en los papeles de una especie de matones muy alegres, cuyo propósito era transmitir un mensaje positivista a través de la lucha libre y el rap limpio, algo que quizás podría recordar a lo que 2 décadas después y hasta nuestros días tendríamos con el nuevo día, pero mucho más chafa, pese a que sí lograrían disfrutar de una popularidad moderada en su momento. Aunque luego de la disolución del grupo, la entonces WWF trató de poner a Mabel en el centro de atención al convertirlo en el rey del ring del 95, como parte de los Men on a Mission, su mejor momento llegaría un año antes en un house show, luego de derrotar a los entonces campeones por pareja, los Kevesers, en una lucha donde los títulos estaban en juego. El problema es que esto estaba fuera de todo plan y que la realidad tras esta victoria no fue más que un error causado por las circunstancias. Resulta que el final de la lucha llegó cuando Mabel, quien para ese momento rondaba las 480 libras, cayó sobre Pierre Rowlett, dejándolo totalmente aturdido. Esto provocó que al ser cubierto para el conteo,
este fuese incapaz de moverse para interrumpirlo, por lo que el árbitro se vio obligado a finalizar las 3 palmadas. En consecuencia, la empresa corregiría el error 2 días después, al hacer que los antiguos campeones recuperaran los títulos. Sin embargo, de forma generosa reconocieron la coronación de Mabel y Mo en televisión, y su breve reinado sigue oficializado hasta la actualidad. Razor Ramón se vería involucrado en 2 de las luchas de escaleras más emblemáticas de todos los tiempos y quizás las más importantes de la década de los 90 en WrestleMania 10 y SummerSlam 1995 respectivamente, siendo en ambas su oponente Shawn Michaels y con ambas teniendo el campeonato intercontinental como protagonista suspendido sobre el cuadrilátero, pues ambas se reconocen por cimentar algunas de las bases que se supone que esta estipulación debe brindar. Menos conocida resulta otra lucha del Bad Guy, de esta misma naturaleza y de igual forma con el título intercontinental en la línea, esta vez contra el entonces ostentor Jeff Jarrett en un house show celebrado en mayo del 95. Tratándose solo de un combate de trámite para dar interés a la cartelera, se suponía que Double J fuese quien descolgara el cinturón. Sin embargo, quizás por un despiste, este perdió una señal vital en un momento clave del combate, obligando a su oponente a improvisar. Se cuenta que en dicho momento, Razor estaba en la cima de la escalera a pocos centímetros de conseguir el campeonato, y lo que se suponía que estaba planeado a suceder a continuación es que Jarrett se lanzara al interior del encordado, evitando la victoria de su retador. Tratando de seguir el plan establecido, Razor intentó esperar a Jeff, retrasando su ascenso tanto como le era posible sin llegar a parecer un idiota, pero los cruciales segundos pasaban y Jeff no mostraba ninguna señal, por lo que permaneciendo quieto solo poco tiempo antes de que la situación empezara a verse ridícula, finalmente Ramón decidió descolgar el cinturón, por el bien de la conservación tanto de su dignidad como de la lucha, convirtiéndose en el monarca intercontinental en el proceso. Sin estar claro aún a nuestros días la razón por la que Jarrett no cumplió con el plan establecido, este recuperó la presea en una revancha celebrada 2 días después, aunque sobra decir lo fácil que esta situación se habría evitado si tan solo hubiese ingresado al ring cuando debía. Todos los cambios titulares accidentales que hemos visto hasta ahora ocurrieron en shows no transmitidos, fuera del alcance de casi cualquier persona que no estuvo en el lugar de los hechos en el momento oportuno, por lo que solucionar aquellos fallos resultaba mucho más fácil y con menos repercusiones si es que era requerido. Sin embargo, ya venía tocando uno que sí sucediese frente al ojo de un público internacional masivo, y este en particular tuvo lugar en la infame 16ª edición de WrestleMania. El segundo encuentro del show vería a una horda de luchadores de la mitad inferior de la cartelera en una especie de gauntlet match con modalidad de Battle Royale o, no sé, quizás al revés, por el campeonato hardcore que casi recién había adquirido la tan detestada por su servidor regla 24/7. Si se preguntan por qué siento tanto rechazo por esta regla, mi respuesta más corta siempre será por culpa del campeonato hardcore. Y es que en primer lugar, el pactar una lucha de forma oficial con participantes concretos para un cinturón que literalmente es disputado a toda hora, en todo lugar, todos los días y por absolutamente cualquier persona es tremendamente ridículo por decirlo menos. Pero hay que suponer que la WWE necesitaba luchas para llenar la cartelera, así que le otorgaron sus 15 minutos a su división más basura. En este lapso de tiempo, el título cambió de manos en 10 ocasiones con Crash Holly entrando como campeón y perdiéndolo contra Taz en tan solo 26 segundos. Lograría recuperarlo de este mismo en los segundos finales del encuentro, y aunque el plan original era que este saliera del coliseo como campeón,
sería su primo Bob Holly quien saldría victorioso al final, pues rompería un frasco de dulces en la cabeza de Crash, dejándolo legítimamente aturdido, por lo que no pudo evitar que el conteo sobre él llegara a 3, pese a que incluso se nota el referee dubitativo antes de dar la tercera palmada. Por la naturaleza desechable de la que entre comillas gozaba el campeonato, la verdad es que este hecho no tiene la más absoluta importancia, pero sigue siendo un cambio titular accidental al fin y al cabo, pese a la hueva que me provoca hablar de este título durante esta faceta. Pese a que eran posiblemente los dos luchadores más versátiles con los que contaba SmackDown para el momento, al menos su opinión personal, AJ Styles y Kevin Owens no lograron cuajar el combate digno durante su feudo por el campeonato estadounidense en 2017. Tampoco me malentiendan, sus luchas están lejos de haber sido malas, pero tomando en cuenta el calibre del que hablamos al referirnos a cada uno de ellos, me queda esa sensación de que los que pudieron fácilmente ser clásicos instantáneos, a lo mucho, solo se rescatarán como joyitas olvidadas en los años venideros. Así, mientras que quizás sus combates no trasciendan a ser de culto, aquel brindado en Battleground por lo menos sigue siendo rememorado por su polémico final. Y es que mientras Styles intentaba someter a Owen con un crossface, este último logró girar para convertir la sumisión en una cobertura a su favor, y pese a que se suponía que AJ rompiese la cuenta, esta consiguió llegar a 3, dando a Kevin como ganador y nuevo campeón, dejando a Styles aparentemente bastante furioso, aunque todo indica que el error fue suyo en primer lugar. Aunque las especulaciones más tempranas sugirieron que resultado había sido un cambio de planes de último minuto, sería Chris Jericho quien confirmaría la accidentada realidad tras aquel final, comentando que el plan original era que él mismo se enfrentara solo a AJ Styles en el episodio del show azul siguiente al Pague por Ver, pero por lo ocurrido, y para enmendar el fallo, los planes fueron cambiados por una triple amenaza que vería al Fenomenal recuperando su campeonato. Considerado alguna vez el mayor premio de la lucha libre internacional, el Campeonato Mundial Pesado de la NWA posee uno de los legados más ricos y longevos en toda la historia de la industria, siendo su época de mayor auge construida por figuras como Lou Thesz y Pat O'Connor, quienes cimentaron reinados con años de duración, cosa que no era para nada rara de ver en sus tiempos, aunque sea algo a lo que el fanático del wrestling occidental en la actualidad esté muy poco acostumbrado. Otra cuestión que quizás pueda causar extrañeza a muchos en la actualidad es que una regla que regía este título durante décadas fue que solo podía cambiar de mano si era disputado en una lucha por 2 de 3 caídas, lo que provocó que mientras este estuvo vigente no fuese para nada raro presenciar encuentros de 60 minutos o más, aunque ciertas anomalías y lagunas llegaron a ocurrir respecto a esta. Es en este contexto que nos trasladamos al año de 1969, cuando el entonces campeón Jim Kinsky pondría el título en juego contra Dory Funk Jr., pensando que por la ya mencionada regla, en efecto un 2 de 3 caídas sería la estipulación del combate a disputar. Según el propio Jim comentó muchos años después, el plan original era que retuviera la presea, sin embargo a los pocos minutos de iniciado el encuentro, Funk lo atraparía en su llave de sumisión, y Kinsky optaría por rendirse pensando que tan solo le estaba concediendo la primera caída a su oponente. Grave error. Resulta que aquella lucha fue un muy raro caso donde se dejó la regla ya mencionada fuera y en realidad se pactó para que fuese de solamente una caída, pero tal parece que el campeón se despistó por un momento y olvidó aquel muy importante factor, lo que le terminó costando la pérdida de su título. Contrario a lo que se pensaría y a lo que se ha visto durante todo el video, en vez de quitarle el cinturón a Funk a la brevedad debido a la accidentada situación, increíblemente este acabó gozando un reinado de 1563 días. Esto se debió a que aunque el resultado de aquel combate fue un error, la realidad es que desde el año anterior, Kinsky había expresado su deseo de retirarse de los cuadriláteros al corto plazo y ya había decidido que quería dejar caer su campeonato frente al mismo Dory,
por lo que después de todo, el que Fong se coronara como monarca en aquella lucha por error solo representaba un anticipo de lo que eventualmente iba a ocurrir de todos modos.